Les voy a hablar sobre algunas cosas que deberían saber antes de hablar de la estructura del informe como tal. ¿Qué les puedo decir primero? Una de las cosas que más llamó la atención sobre los informes que se enviaron es que hubo un cambio de delegación. ¿Qué significaba esto? En un principio, Iris Valera, junto con parte de su familia, iba como la delegación oficial del Estado venezolano ante el Comité contra la Tortura. Esto fue algo que llamó mucho la atención. Esto fue algo que llamó mucho la atención a todas las organizaciones no gubernamentales que fueron a representar a la sociedad civil dentro de este Comité contra la Tortura. Esa también demostró la poca preparación del Estado venezolano con respecto a lo que era el Comité contra la Tortura. 24 horas antes que se fuera a dar la fecha en Ginebra, se hizo un cambio de delegación y se envió a José Vicente Rangel. Otra cosa que les puedo decir fue en el discurso inicial que hizo el jefe de delegación. Él empezó hablando de que este informe que se envió era hecho con la intención de tener un compromiso pendiente que tenía la República Venezolana con el Comité contra la Tortura y que este informe se había hecho con la participación de diversas organizaciones no gubernamentales y entre otras, lo cual es totalmente mentira. Bueno, yo les voy a decir que en el mismo informe, los que los lean y tienen la oportunidad, en la parte introductoria dice el informe que fue hecho con el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, por ninguna parte se forma una organización no gubernamental. Y cuando hacen el discurso del jefe de delegación, que es el que hace Ginebra, empieza a hablar de un montón de misiones del gobierno bolivariano y empieza a hablar de una ONG que fue hecha cuando José Vicente Arnel estaba en la alcaldía de Sucre y era dirigida por su esposa. Bueno, ya se puede imaginar. Estas son unas imágenes de lo que fue un poco las noticias que salieron con respecto a la presentación de los informes, como pueden ver, y yo les voy a dar un poco de datos importantes que deberían saber. Primero, Venezuela tenía 12 años sin participar en lo que era el Comité contra la Tortura. Venezuela no había dejado entrar ningún experto después del golpe que hubo. Ahí fue cuando parte de los expertos de derechos humanos y del Comité contra la Tortura vinieron a Venezuela, pero no han tenido ninguna participación o no les ha permitido intervenir dentro de Venezuela. Tampoco hay 8 visitas pendientes de relatores de derechos humanos que han pedido entrar a Venezuela sobre diferentes temas, para ver cuál es el estado de los derechos humanos, y no se les ha permitido. Otra cosa que llamó la atención con respecto a lo del informe fue que el magistrado que fue un magistrado para hablar sobre la situación judicial en Venezuela y fue pagado por el Estado. Eso le llamó mucho la atención a los expertos. Y decían, bueno, ¿cuál es la situación? Que viene un magistrado que no estaba inicialmente programada lo que era la delegación venezolana y fue metido también al último momento, como para defender lo que era el sistema judicial y que todo estaba perfecto. También podemos hablar de que algo que también los expertos o también si leen el informe se pueden dar cuenta, que no solamente tiene que ser para que tratos crueles, no solamente se puede considerar que sea cuando te arrestaron, sino inmediatamente que se están aplicando las detenciones o que cualquier efectivo policial o guardia nacional te detiene y te maltrata, ya se puede considerar como tratos crueles y por tanto entrarían en el ámbito de la situación que estamos hablando en este momento. Y bueno, hay 5.000 alrededor de denuncias hacia el Estado venezolano con respecto a tratos crueles hechos por fuerzas policiales del Estado y nada más 12 han sido nada más las condenas. Ya le pueden ver la disparidad con respecto a lo que se habla. Bueno, les voy a hablar sobre 3 informes del Estado venezolano. El primero, hay que tomar en cuenta de que el Estado venezolano acepta la invitación del Comité contra la Tortura previo a todo este año de protestas y todo este año de guarimba, si se le quiere llamar así. El informe fue enviado nada más con información hasta el 2011. Ok. Venezuela dentro del informe reconoce que tiene la responsabilidad de que está pendiente, que está en mora con respecto al Comité contra la Tortura, y ellos empiezan a hablar de todo lo que ellos hicieron con respecto a esos 8 años que no participaron, sin más, de que tomaron las recomendaciones del comité, porque el comité igual se reunía y expresaba cuáles eran las recomendaciones que le enviaba a Venezuela. Y bueno, una de las cosas que más llama la atención es que a razón de las recomendaciones del comité, Venezuela creó la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, que ellos han sido casi más que todo responsables de todos los eventos de maltrato y tortura que han sucedido durante las protestas. Bueno.
También establece que se creó una unidad criminalística contra vulneraciones de los derechos humanos, que todos podemos dirigirnos para hablar de los maltratos que ha hecho el Estado venezolano, pero como pueden ver eso es muy difícil de establecer. El otro informe sí ha sido como que fue después de la ley especial contra la tortura, los otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como pueden ver, el informe se envió con información en 2011. Y esta ley se crea alrededor del año 2013, o sea, bueno, se pone en Gaceta Oficial. Entonces, como podemos ver, el Estado venezolano dice que ellos respondieron todos los señalamientos del Comité contra la Tortura y que crearon una ley donde definían qué era la tortura y se hizo una reforma del Código Orgánico Procesal penal para adherirse a todas las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Y después se envía otro informe ampliando lo que fueron las cuestiones y se dice que hubo un mejoramiento carcelario y que las medidas de privación de libertad mejoraron, porque antes se podía detener por alrededor de 8 horas y eso se redujo a 48 horas, las detenciones preventivas. Entonces eso es lo que puede ver cómo fue la estructura del Estado, el informe que envió el Estado, y pueden ver la comparación de las denuncias que se han hecho y todo este tipo de cosas. Y bueno, y los invito a que por favor, si tienen la oportunidad de por favor ver por lo menos lo que es el resumen ejecutivo del informe para que se den cuenta de todo lo que pasó. Ahora les voy a presentar lo que fueron las preguntas que los expertos le hicieron al Estado venezolano y que posteriormente mi compañero Héctor les va a hablar un poquito sobre lo que fue la respuesta del Estado. Hay denuncias de que más de 3.000 personas fueron detenidas en conexión con las manifestaciones de febrero. Tenemos señalamientos de que los detenidos fueron amenazados de ser violados, no se les permitió acceder a un abogado, a un médico ni a informar a sus familiares y además presuntamente de torturas. Nos gustaría que la delegación nos explicase qué medidas se están adoptando para garantizar que las salvaguardias básicas quedan garantizadas para todos los ciudadanos cuando estos se ven privados de su libertad. En virtud de lo dicho por el fiscal general, su oficina hasta finales de junio de 2014 había lanzado 183 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, inclusive 2 casos de tortura y 156 casos de malos tratos. No obstante, tenemos información según las cuales se han presentado muchos más casos. ¿Nos podría dar el Estado parte el número de quejas de tortura o por malos tratos en conexión con las manifestaciones de febrero presentadas ante el fiscal general, ante el ombudsman, el defensor o en otros lugares, y a cuántas investigaciones suscitaron esas quejas? En el caso de la línea Jiménez, golpeada y detenida por la Guardia Nacional en febrero del 2014, el miembro de la Guardia Nacional responsable de este maltrato está libre, pese a una orden de detención contra él. ¿Podría decirnos el Estado parte por qué no está detenida esta persona? Tenemos información que dice que durante las manifestaciones del 2013 y principios del 2014, cuando fueron detenidas mujeres, algunas se les liberó sin que se hubiera registrado oficialmente su detención y fueron objeto de ataques por su género. Segundo, esas detenidas sufrieron acoso sexual, tuvieron que realizar sexo oral, algunas fueron violadas sexualmente, muchas fueron humilladas por ser mujeres y hubo inspecciones vaginales y anales. Quisiéramos saber si esto lo han anotado y qué medidas han tomado para documentar, investigar y juzgar a los perpetradores. ¿Cuál es la postura del Gobierno respecto de los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden? Quizá prevén el posible desmantelamiento y prohibición de esas fuerzas.
¿Están en un estado de excepción o de emergencia que les imponga utilizar al ejército y a las milicias bolivarianas para mantener la ley? ¿No basta la policía? Quisiéramos saber cuál es la situación actual de hacinamiento carcelario. Y todo ello porque ha aumentado el número de plazas, pero también ha aumentado la población carcelaria. Entonces, en realidad, ¿cómo se puede leer todo esto? En febrero de 2014, el hacinamiento promedio era de 231%. El hacinamiento es un problema en numerosos países del mundo, pero semejante promedio se supone que el espacio que debería de ocupar 100 presos lo ocupan en la realidad 251, no 231. El ejemplo más claro es el de la cárcel de Tocorón, construida para albergar a 750 presos, y en 2013 albergaba a 7.000 presos. Eso es una tragedia. Es que esto ya no es mero hacinamiento. Me he mostrado muy impresionado por el caso del juez Afuini, caso ya mencionado por mi colega Murci. He de decir que es la primera vez que yo veo un caso semejante de un juez que no solamente es objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelado por haber impuesto un acto jurisdiccional en sus funciones, en el desempeño de sus funciones. Es la primera vez que veo algo similar. Yo, la pregunta que me planteo es que si esto es lo que ha sucedido con el juez, ¿qué ha sucedido con su superior jerárquico? Si esto le ha sucedido a un juez, los demás jueces, sin duda alguna, van a tener que sufrir también las consecuencias, y especialmente por lo que respecta a su forma de trabajar. Creo que no deberíamos taparnos los ojos, y con esto termino, señor presidente. Las garantías estatutorias fundamentales para los jueces, y especialmente el principio de la inamovilidad, son garantías sin las cuales no puede haber Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no creo yo que las obligaciones de un Estado parte respecto de una convención puedan respetarse. Como dijo mi colega, no estamos siguiendo la lógica del Estado de Derecho. Cuando el juez no tiene seguridad, cuando realiza su trabajo y se recurren sus decisiones para hacerle daño, resulta difícil concebir, no sé, esperamos recibir explicaciones sobre esta cuestión. También entendemos que hay un caso de 4 presos: Leopoldo López, el señor Corano, Daniel Cabalas y Salvatore Luccheses. A lo mejor no los pronuncio bien, pero seguro que conocen estos casos muy famosos. La prohibición contra la tortura tiene lugar en todas las circunstancias y no hay casos excepcionales que la justifiquen. Entendemos que el señor López está siendo sujeto a la detención incomunicado desde su detención inicial. Entendemos que los otros están en condiciones limitadas semejantes. Esto ha sido documentado. Entendemos que estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche en julio, que se les han denegado visitas familiares, correspondencia. Entendemos que la detención en solitario incomunicado, según este comité, se considera como maltrato, incluso tortura, como ha dicho el relator especial sobre la tortura.
Según las cifras oficiales, en los 9 años transcurridos desde el 2003 al 2011, solamente 12 funcionarios públicos han sido juzgados por actos de tortura y 127 por causar lesiones. Esta es una proporción muy pequeña de los más de los 9.000 casos de tortura documentados por organizaciones durante el mismo periodo. ¿Cómo combaten los niveles de impunidad en Venezuela para asegurarse que todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos tengan derecho a la justicia y a la reparación? ¿Qué tipos de castigos están previstos para estos individuos?